Listo, chicos. Entonces, como les decía, lo que yo quiero es que veamos como rápidamente en la sesión del día de hoy como nociones básicas de diseño. ¿Listo? Para que ustedes las empiecen a aplicar a lo que empiecen a realizar de ahora en adelante. Son como tips muy prácticos, pero que les pueden ayudar como a aterrizar las ideas, ¿cierto? Y a empezar a aplicarlo y que sus entregas pues queden con una calidad mucho mejor en la parte de diseño. Entonces, pues primero la idea es que compartamos, ¿me están viendo pantalla? ¿Me confirman? Creo que no la he compartido, qué pena. No, señora. Listo, creo que ahora sí. Bueno, entonces como les decía, aquí pueden ver la presentación, chicos. ¿Pueden ver bien ahí? Sí, señora. Listo, entonces, ¿qué es lo que yo quiero que tengamos en cuenta? Que cuando ya vamos a empezar a diseñar tenemos que tener presentes ciertas características del diseño para que nuestros diseños queden armoniosos y tengan una línea gráfica acorde a lo que necesitamos y a lo que necesita nuestro cliente, ¿cierto? ¿Qué elementos debemos tener en cuenta cuando empezamos a hablar de diseño? Entonces, características y elementos del diseño, color, tipografía, imagen, composición, ¿sí? Eso es como súper primordial cuando nosotros empezamos a diseñar. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos conjugados con los otros hacen que nuestro diseño sea armonioso y funcione de manera correcta. ¿Listo? Entonces ya sabiendo que tenemos estas características, ¿cierto? Que son de diseño gráfico básico, vamos a ir a revisar cómo podemos, eh, cómo podemos empezar a aplicar estos elementos, ¿cierto? Por eso hablamos de tips para parte visual. Entonces, ¿qué es lo primero? Siempre debemos, hay algo que ayuda mucho en la parte de diseño y es buscar referentes. No quiere decir que nos vayamos a copiar de lo que hacen los demás, sino es saber en la actualidad y a través de las tendencias del diseño qué es lo que se está usando, cuáles son esas tendencias y qué funciona bien gráficamente, ¿sí? ¿Cómo nos podemos alimentar creativamente estos referentes para que nuestros diseños sean armoniosos? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Hay muchos elementos que ustedes pueden usar, pero digamos que hay uno que es muy bueno que es Pinterest, ¿cierto? Donde nosotros podemos empezar a buscar referentes en la parte de diseño. ¿Listo? Entonces aquí en esta página ustedes lo que hacen es buscar, ¿cierto? Buscar referentes de diseño. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo, no sé, una página web, ¿sí? Entonces voy a buscar esto. Ay, ¿qué pasó? Voy a empezar a buscar aquí los referentes, ¿cierto? Diseño web, por ejemplo. Y aquí, miren, me van a salir muchísimas opciones de lo que se maneja actualmente en el diseño, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que yo tengo planteado como objetivo, a quién es mi cliente, cómo estoy trabajando, qué colores, todo este tipo de cosas, entonces yo empiezo a mirar cómo se está manejando el diseño en la actualidad, ¿cierto? ¿Qué estilo de ilustración? ¿Cómo serían los botones? ¿Mm? Y así yo arranco si quiero una página web minimalista, si de pronto la quiero un poco más cargada porque es para niños. Entonces yo empiezo a mirar referentes y empiezo a alimentar esa creatividad y a poder definir de esta manera mi línea gráfica. ¿Listo, chicos? Entonces, ese es uno de los primeros tips que yo les doy.
Definir la línea gráfica y siempre alimentarse de muchos referentes. Siempre buscar qué se está viendo, que se vea bien, que sea agradable y cómo eso puede funcionar dentro de mis proyectos. ¿Listo? Entonces, definir la línea gráfica. Recordemos que cuando hablamos de diseño hablamos de diferentes elementos como veíamos anteriormente. Hablamos de la diagramación, ¿cierto? ¿Qué es la diagramación? ¿Cómo van a estar organizados cada uno de los elementos dentro de mi diseño? ¿Cómo van a estar organizadas las fotografías o las imágenes? ¿Cómo van a estar organizadas la tipografía, ¿cierto? ¿Qué elementos de la geometría pues que nosotros usamos siempre como cuadrados, círculos, rombos, cómo puedo utilizar esos elementos dentro de mi diseño para que apoyen ese diseño y mi diseño se vea agradable? Entonces es empezar a evaluar todos esos diseños y cómo los conjugo para tener mi línea gráfica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si analizamos acá, tenemos todo lo que dijimos anteriormente sobre el diseño básico. Tenemos la composición, ¿cierto? Que es el todo. Tenemos los elementos gráficos que son la línea, las figuras geométricas, el punto. Tenemos el color, ¿cierto? Porque esto ya tiene una paleta gráfica. Tenemos las tipografías y tenemos una línea gráfica también para la iconografía. ¿Hasta ahí todos me han entendido, chicos? Sí, profe. Listo. Entonces, ahora vamos a ir a ver precisamente eso que estamos hablando. Definir las fuentes. ¿Qué son las fuentes? Pues son las tipografías que vamos a usar. ¿Qué se recomienda? Pues que esas tipografías, sobre todo cuando son para contenido, ¿cierto? Para títulos, digamos que nosotros podemos jugar un poco más con los títulos, porque con los títulos, como podemos ver aquí en el ejemplo, uno puede ser un poco más creativo, ¿cierto? Puede hacer una propuesta gráfica diferente y de pronto se puede jugar con tipografías cursivas, con tipografías decorativas, podemos jugar con los tamaños, las posiciones y los colores para destacar ese título. Entonces acá, pues en las fuentes uno puede definir una fuente llamativa dentro del título, pero siempre debemos tener en cuenta que depende del público objetivo. Si mi público objetivo es una persona que necesita leer bien o si mi cliente es alguien muy corporativo, ¿sí? Y necesita que sus textos simplemente sean claros y entendibles, pues yo no me puedo poner a jugar con el título, con el estilo tipográfico, no puedo poner una letra cursiva o una letra decorada porque de pronto pues se está perdiendo la línea gráfica de ese cliente. Entonces es importante que ustedes cuando definen las fuentes vean la línea gráfica. La mayoría de las empresas cuando ya están constituidas tienen un manual de marca. Entonces cuando ustedes lo llamen una empresa, ustedes pueden decir, hey, ustedes tienen un manual de marca, por favor me lo hacen llegar para yo saber cuál es la paleta de colores, cuáles son las tipografías que manejan, cómo es el uso del logo, porque todo eso está establecido en ese manual de marca, ¿sí? Es importante que tengan eso presente. ¿Alguna vez ustedes han visto un manual de marca? Chicos, ¿saben cómo es un manual de marca o nunca han visto un manual de marca? ¿Es algo como lo que tiene en pantalla en este instante? No, no, el manual de marca es donde yo defino, espérenme un segundo, creo que yo tengo uno Son por acá. los lineamientos que tiene el uso de un logo y de una marca con los colores y los usos que se pueden dar en diferentes formatos. Sí, exacto, es como yo voy a usar esa marca, cómo se van a usar los logos, cuáles son las paletas. Y cuando el cliente nos entrega este recurso, yo debo respetarlo y debo seguirlo al pie de la letra. ¿Listo? Es súper importante esto porque cuando ya la persona tiene su manual es como la Biblia de diseño para nosotros. Nosotros no podemos como llegar a imponer nuestra posición, sino que tenemos, esperen, lo busco por acá, que creo que yo tenía uno, como para que vean claramente cómo es.
Sí, entonces acá tengo una marca, un manual de marca, ¿cierto? Están viendo ahí en pantalla bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí me dicen como el manual de manejo de marca, me están diciendo cuál es la estructura y composición del logo, ¿cierto? Esa estructura y esa composición yo no la puedo romper. Me están diciendo cuál es el uso correcto, o sea, el espaciado que debo dejar alrededor de mi logo. ¿Sí? Aquí claramente me están diciendo qué espaciado debo dejar en cada parte. Entonces me están diciendo, obligatoriamente usted tiene que dejar centrado el logo, y si usted está poniendo pues un fondo cuadrado o lo que sea, debe mantener estas distancias. No puedo ponerlo tan cerca del borde. ¿Listo? Me están diciendo cuáles son las tipografías, ¿sí? Las tipografías principales de la marca. Me están diciendo cuál es la tipografía secundaria. Entonces lo que hablábamos ahorita, muchas veces la gente utiliza estas tipografías con estilo cursivo como para dar otro look a la imagen. Entonces si podemos ver aquí dentro del logo, ellos están utilizando esa tipografía. Pero ¿qué pasa? Esta tipografía no se convierte en una tipografía legible cuando yo tenga que darle información a los usuarios o los que van a ver los diseños que yo estoy creando de esta marca, porque va a tener problemas de legibilidad. ¿Por qué? Pues por su estructura cursiva, va a ser difícil de leer. Entonces, ¿qué dicen ellos acá? Bueno, vamos a utilizar una tipografía secundaria, que en este caso es un palo seco. ¿Qué quiere decir palo seco? Que es totalmente recta y no tiene aristas ni terminaciones, sino que ustedes se dan cuenta, es totalmente lisa. Es muy básica, entonces vamos a dar la opción de utilizar esta tipografía para que ustedes puedan llenar los contenidos y poner la información que el usuario sí necesita leer en esta tipografía. ¿Listo? Nos dan las paletas de color tanto en CMYK. CMYK es el código de color cuando yo voy a hacer impresos, o sea, voy a hacer elementos de publicidad o material POP para imprimir, ¿cierto? Todo lo que sea para imprimir yo lo debo configurar en los programas de diseño en CMYK. Me dan la configuración de color para web y me dan la configuración de color para RGB. Y también me muestran el degradado que permiten usar dentro de sus piezas. ¿Listo? Acá me dice cómo es el manejo del logo con los fondos principales, cómo cambia si tengo un fondo oscuro, uno gris, si tengo fondo blanco y cada uno de los colores del logo, el azul oscuro, el azul claro y el amarillo. Acá me dice uso sobre fuentes secundarios. Entonces acá ya me está dejando ver si ya estoy manejando otra paleta de color que no son los establecidos en el logo, ni es blanco, negro o gris. Entonces me están diciendo, bueno, si lo va a poner sobre un color así, utilícelo de esta manera. Entonces aquí podemos ver 3 ejemplos con colores que no pertenecen a la paleta de color del manual de marca, cómo debo hacer uso de ese logo. ¿Listo? Acá me dicen cómo se debe usar con los diferentes tipos de imágenes. Entonces cuando el fondo de mi imagen es claro, entonces lo utilizo solamente en el oscuro. Cuando es oscuro lo utilizo en modo blanco y utilizo como estos elementos, estas aristas que hacen parte de la marca, para incluirlas con la fotografía. ¿Listo? Cómo lo debe usar sobre dispositivos en colores RGB, la aplicación del color en circular, los mensajes y el isotipo de la marca. ¿Listo? Entonces esto es un manual de marca. Cuando mi cliente no tiene un manual de marca, ahí es cuando uno entra y tiene que empezar a proponer. Creo que alguien estaba tratando de ingresar. Así. Listo, chicos. Entonces, cuando yo no tengo un manual de marca, ¿cierto? Yo soy el que debo plantear las tipografías acorde a lo que me estén pidiendo para la pieza. ¿Listo? Entonces tenemos, como les decía, que siempre para los contenidos, ¿cierto? Para lo que es de lectura, todo este tipo de elementos, siempre debo utilizar tipografías con buena legibilidad, que sean fáciles de leer,
que se lean bien, que se entienda lo que se está diciendo y que no generen cansancio en el usuario cuando tiene que realizar la lectura. ¿Listo? Ahora vamos con otro elemento súper importante que es la paleta de colores. Siempre Profe, va una a haber... pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Profe, este manual de marca, cuando se crea, se puede registrar en alguna entidad para que, digamos, cuando yo la cree, mi marca, mis colores, eso posiblemente no sea copiado. Pues si tú tienes una empresa y cuando escribes la marca, pues puedes poner como esa parte corporativa de tu marca dentro del Compañero, branding, pones en todas. cámara, perdón, profesora, en cámara de comercio, compañero, ahí donde usted hace su inscripción de empresa, usted adjunta todos sus datos y ahí se la registran. Eso es a gusto del registrante. Sí, digamos que uno puede poner toda la parte de branding dentro de su misma marca y registrarla. ¿Sí? Porque es como lo que identifica la marca que uno está creando. Y pues igual cuando ustedes les pidan un trabajo de estos, pues ustedes también tienen que saber que eso tiene un costo y todo, porque pues es bastante trabajo. Ustedes están haciendo todo el concepto de branding y todo el concepto creativo de una marca. Entonces también es importante que tengan eso en cuenta. Que a veces la gente Profe, dice, no, pero eso es súper fácil. ¿Sí? es que, bueno, unas empresas que uno les ve, creo que llaman copyright o no sé, la R encerrada en un círculo. Eso es como una marca registrada, ¿cierto? ¿Eso es lo mismo? ¿Tiene que ver o no? Hay gente que lo pone y gente que no lo pone. O sea, dependiendo como uno tenga el concepto de la marca y como el cliente le diga a uno. O sea, eso es... Digamos que ahora no se usa tanto, son como las grandes multinacionales, sobre todo los que utilizan eso. Pero pues igual si uno lo quiere poner el símbolo de marca registrada, lo puede hacer. Pero digamos que eso ya es como uno que defina la marca y como el cliente le pida a uno que está definida la marca. Listo, chicos. Entonces digamos, la paleta de colores corporativa. Es importante definir una paleta de colores, ¿cierto? Que apoyen mi marca y el concepto de mi marca. Y acorde a ese concepto y a la marca que yo estoy creando, pues defino qué colores pueden funcionar, ¿sí? Para esa marca que tengo. Entonces aquí podemos ver diferentes paletas. Hay varias herramientas que ayudan a crear paletas que sean armoniosos entre los colores, ¿cierto? Porque si uno no los combina bien, pues puede ser una paleta muy saturada que se va a ver mal cuando yo ya la voy a aplicar dentro de mi diseño. Entonces es muy importante saber combinar los colores para que estos sean armoniosos y el uno pues conjugue con el otro y no vaya a ver como que uno ve, no sé, morado, fucsia, amarillo, rojo, verde, y uno dice, por Dios, y todos los colores son súper saturados al máximo, con todo el brillo, entonces, primero, pues no se va a ver nada bien. Segundo, cada vez que yo genere una pieza de mi marca, pues esos tipos de imágenes con tanta saturación de color, pues van a producir cansancio en el usuario, en la persona que está viendo las piezas que yo estoy creando. Entonces hay que ser muy inteligentes con la selección de color. ¿Listo? Otra recomendación, figuras geométricas sencillas. Es muy importante en el diseño apoyarnos en las figuras geométricas sencillas o en los elementos del diseño básico como son líneas y puntos. ¿Listo, chicos? ¿Por qué? Porque a pesar de ser figuras geométricas sencillas, estos nos pueden ayudar a organizar la diagramación, a hacer un uso del color que se vea pues chévere, se vea agradable y a tener elementos que apoyen visualmente mi diseño para que funcione esa línea gráfica. Entonces acá tenemos, por ejemplo, uno con círculos, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta, este diseño está basado en ¿qué? En círculos, ¿sí? Entonces usan los círculos para las fotografías, para poner determinados elementos destacados, para jugar
ponen textos destacados e imágenes. Si ustedes se dan cuenta, están utilizando los círculos para este tipo de contenido. Aquí, por ejemplo, vemos otro ejemplo con los cuadrados y rectángulos. Entonces, hacen la diagramación de tal manera que pueden jugar con cuadrados de color, textos destacados dentro de estos cuadrados, ¿cierto? Entonces es como aprender a usar todos esos elementos armoniosamente para que funcionen dentro de un diseño. ¿Ok? Ahora viene una parte muy importante y es que a veces la gente piensa solamente en lo que está creando, ¿cierto? En llenar el espacio y no en dejarlo libre, ¿sí? A veces la gente satura tanto las imágenes y las composiciones que cansan, o sea, uno solamente ve la imagen y dice, Dios mío, ¿por qué me cansa tanto leer esto? ¿Por qué no entiendo nada? Todo se ve tan apiñuscado, tan enredado, no me gusta. Entonces es importante también saber que uno de los elementos más importantes del diseño son los vacíos o espacios en blanco. ¿Por qué? Porque estos vacíos o espacios en blanco permiten que mi diagramación tenga espacio que respire, ¿cierto? Que entre cada uno de los elementos haya como un respiro y no todo quede saturado y lleno de información. Entonces los espacios son súper importantes, no saturar y siempre se recomienda dejar vacíos. Entonces acá vemos un ejemplo súper claro. A pesar de que el título es súper llamativo, hay bastantes párrafos. Si ustedes se dan cuenta, ellos se dan el espacio de tener ese blanco, ¿cierto? Ese espacio, ese vacío entre los elementos para primero generar una diagramación armoniosa, ¿cierto? Que no se vea saturado de información. Y segundo, pues para que la persona entre cada uno de los contenidos tenga el espacio de descansar, ¿sí? Y poder enfocar en el nuevo contenido. Aparte, esto ayuda a definir cada uno de los contenidos, en qué posición están, qué importancia tienen de acuerdo a su tamaño y a su posición dentro de la diagramación y cómo puedo ordenarlos yo para poder leer y entender la información. Chicos, hasta ahí todos vamos. ¿Me van Sí, entendiendo señora. todo? Listo. Después vamos a ver las imágenes y vectores de calidad. Porfa, siempre usen imágenes de calidad, ¿sí? Cualquier composición que hagan, así sea para digital, para redes sociales, para lo que sea, es importante usar imágenes de calidad, ¿listo? Que no se vean pixeladas, que no se vean dañadas, ¿listo? Podemos hacer uso de bancos de imágenes gratis y por favor siempre respeten la proporción de las imágenes. Nunca hagan esto que se ve horrible. Eso se ve fatal cuando ustedes ponen una imagen así dentro de algún diseño que estén haciendo. En ese momento están demostrando que no saben absolutamente nada de diseño. Siempre las proporciones de las imágenes se deben respetar, ¿listo? Siempre se debe escalar desde la esquina y respetar esa proporción de mi imagen, el ancho y el alto, porque si no lo que voy a hacer es que los píxeles se van a dañar, se van a ver espichados, por decirlo así, y la imagen se va a distorsionar y no se va a ver bien. Entonces siempre usar imágenes de calidad, bancos de imágenes gratuitos, ¿cierto? Y tener cuidado con la proporción de las imágenes. Hay un banco que es muy bueno, ¿cierto? Que da libre de derechos, que es Pixabay. ¿Listo? Ustedes acá ingresan, tienen muy buenas fotografías y no solamente tienen imágenes, sino que también tienen gráficos vectoriales y también tienen video, ilustraciones, ¿listo? Entonces es un muy buen banco y permite como descargar libre, tiene imágenes de muy buena calidad, ¿listo chicos? Es como un tip que les doy. Entonces siempre tener cuidado con eso. Entonces esos son como los elementos básicos
Hasta ahí todos me van entendiendo, como para irnos ahorita a ahondar un poquito más en estos elementos de los que acabamos de hablar. ¿Todo claro? Bueno, si son de ese banco que menciona instructora, ¿tenemos que colocar la referencia de esa imagen o solo la podemos colocar libre? Pues depende, si es un trabajo académico no es necesario, si ya es un trabajo comercial lo que pueden hacer es poner una esquina en blanco muy chiquito, imagen tomada de tal lado. ¿Sí? Obviamente pues sin dañar el diseño, en una esquina blanco pequeño se pone como la información. Listo chicos, entonces ya viendo que hasta ahí todo van entendiendo, vamos a, igual este documento yo se los comparto por el grupo como para que ustedes lo tengan y lo lean con calma porque es bastante extenso. Digamos que vamos a revisarlo así rápidamente y cualquier duda que ustedes tengan pues la vamos mirando al final de la sesión. Entonces, como hablábamos, diseño gráfico básico. Tenemos las características y los elementos del diseño, ¿listo? Entonces, primero debemos saber, a ver si se me amplía un poco más, listo. Entonces, primero debemos saber que en el diseño existen diversos elementos que hacen parte de esa comunicación visual de la que ya estábamos hablando anteriormente. Todos estos elementos, pues a pesar de que se ven muy sencillos, ¿cierto? Y que no los identificamos como en nuestra cotidianidad, que hagan tanta parte del diseño, son parte fundamental de este, ¿listo? Entonces tenemos el punto, es elemento gráfico básico y conforma la unidad mínima en la comunicación visual. La línea y el contorno. Entonces acá tenemos ejemplos de cómo se ve el punto, cómo se ve la línea y cómo se ven los contornos. ¿Listo? A partir de estos elementos vamos a hablar que cada uno de estos elementos tiene sus propias características, ¿cierto? Y estas mismas características las podemos modificar para que dentro de nuestro diseño se vean agradables. Entonces tenemos la forma, que se define como la disposición precisa y se le reconoce como representación de los objetos. Es cómo se define, cómo se ve el elemento que yo estoy utilizando. La dirección es la proyección de una forma y refleja el movimiento. Cómo yo voy a utilizar esa forma dentro de mi composición para que me dé esa sensación de dirección y de movimiento. El tono es la presencia o ausencia de luz. Entonces ahí tenemos un ejemplo muy claro. La presencia máxima de luz, el blanco. Entre un color sea más brillante, o sea, sea más claro, más tirando al blanco, pues va a tener un tono, de luz más grande, y mientras se vaya más hacia lo oscuro, pues se va a ir más hacia los negros. Entonces, el tono es la presencia o la ausencia de luz. El color se une al tono con el componente cromático. Es el elemento visual más emotivo y expresivo en la comunicación gráfica. Entonces tengan en cuenta la importancia del color. ¿Listo? La textura son como esos elementos que yo pongo sobre mi imagen. Aquí vemos un ejemplo claro cuando hablábamos del color. Cuando yo utilizo este tipo de elementos, ¿cierto? Que generan como un fondo, eso es una textura, ¿listo? Porque ya cuando me genera una repetición y esa repetición está en la misma estructura, se vuelve una textura, ¿listo? La escala es el tamaño relativo a las diversas formas, entonces la escala es el tamaño que van a tener los elementos dentro de la composición que yo tengo creada. La dimensión es la capacidad de un elemento bidimensional de simular un espacio tridimensional. Entonces acá vemos un ejemplo súper claro. Es un elemento que está en dos dimensiones, pero como en la forma en que lo ilustraron y jugaron con el espacio, ¿cierto? Parece que estuviera en un espacio tridimensional. Y finalmente, el movimiento es una característica muy notable relacionada con el dinamismo. Entonces, ese movimiento, ¿cómo lo generamos nosotros en el diseño? Lo generamos por medio de estos mismos elementos anteriores. Entonces, acá podemos ver un ejemplo claro de movimiento. ¿Cómo están generando ese movimiento? Con el color y el tamaño de cada uno de los elementos. ¿Listo, chicos? Y
Todos estos elementos están implicados en una composición visual. Siempre estarán ahí, pero si los empleas oportunamente y aprovechas sus valores, tus diseños resultarán mucho más claros y atractivos. ¿Listo? Ahora vamos con el color. El color es un componente fundamental en cualquier diseño y merece ser analizado detenidamente. La percepción del color es una de las experiencias visuales más penetrantes que todos tenemos en común y constituye una valiosísima fuente de comunicación visual. Entender ciertas reglas y saber usarlo es fundamental para crear un buen diseño. ¿Listo? Entonces, colores primarios. Ya sabemos que los colores primarios y los secundarios son aquellos colores que no se obtienen de ninguna mezcla de otros colores. Los primarios son únicos, absolutos y singulares. Existen varias teorías sobre la clasificación de estos colores y se dividen en dos grupos. Colores luz, rojo, verde y azul. Si ustedes se dan cuenta, ahí estamos formando el RGB, que era lo que hablábamos anteriormente en el manual de marca, que es el código de color cuando estamos generando piezas digitales. Entonces, siempre que ustedes estén creando una pieza digital, ¿cierto? Que es para redes sociales, para web, para WhatsApp, ¿sí? Para este tipo de contenidos que no van a salir de la pantalla, siempre se debe configurar en RGB, ¿listo? Esta mezcla de colores se hace en nuestros dispositivos digitales al usar diferentes programas. Esos colores se hacen visibles al proyectar la mezcla de luz en la pantalla. Si mezclamos los tres colores a la vez, tenemos luz, el blanco. Entonces, si se dan cuenta, por esto esta combinación de colores se llaman colores luz, porque cuando yo mezclo los tres colores, me da como resultado el blanco. Ahora vamos con los colores pigmento. ¿Por qué colores pigmento? Porque son los colores que nos dan la directriz cuando yo estoy haciendo una impresión. Son los que pigmentan el papel o lo que yo estoy dibujando con lo que yo voy a imprimir. ¿Listo? Los colores pigmento son cian, magenta, amarillo, CMY, ¿cierto? Y el cian, que también lo llaman cian, magenta o hielo. Esta mezcla se lleva a cabo con la aplicación de tinta de otros pigmentos. Este proceso se puede observar en las impresiones offset. Si se mezclan estos tres colores, obtenemos el negro. No es un negro puro. Si se quiere un negro más intenso, se utiliza el negro, black. La cuarta tinta de las siglas K. Entonces, por eso se llama CMYK. La K representa ese negro. ¿Listo? Debes tener clara esta diferencia a la hora de crear colores en pantalla y el aspecto que estos presentan al imprimirlos. Al mezclar los colores primarios entre sí se obtienen los colores secundarios y si mezclamos los primarios con los secundarios damos como resultado los colores terciarios. Entonces acá ya podemos ver las diferentes gamas de color. ¿Listo? El círculo cromático muestra de manera ordenada y armoniosa la relación que existe entre los colores. Su uso te ayudará a elaborar combinaciones para tus diseños. A partir del círculo cromático se pueden definir diferentes grupos de colores. Entonces hablamos de los colores análogos, ¿cierto? Que son cuando son colores muy parecidos, que lo único que cambia es la tonalidad. Aquí hay más luz, aquí hay menos luz. Y tenemos las tríadas de colores, que son las que se recomiendan, digamos, cuando uno está generando paletas de color. Una de la forma de seleccionar colores es utilizar este tipo de cosas, que es la tríada de colores. Yo formo esta forma y así puedo ir revisando qué colores combinan entre ellos. ¿Listo? También tenemos los monocromáticos, que son los colores que están, miren, dentro de la misma gama y lo único que cambia es la tonalidad, ¿cierto? La diferencia con los análogos es que los colores análogos son los colores que están cercanos dentro del círculo cromático, ¿sí? Se parecen mucho y están cercanos. Pero el color monocromático es cuando cojo un solo color y le cambio la cantidad de luz, ¿cierto? La tonalidad. Tenemos los colores complementarios, que son los que se contraponen en el círculo cromático, y esta también es una forma de elegir cómo pueden combinar los colores correctamente. ¿Listo? Entonces, colores monocromáticos son los que pertenecen a una misma gama cromática, es decir, diferentes tonos de un mismo color.
provocan sensación de unidad y equilibrio. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el logo del BBVA, que son las líneas azules, que es el mismo azul, pero en diferentes tonalidades. Colores complementarios son los opuestos entre sí. Al utilizarlos juntos generan un efecto de vibración e impacto, pues se intensifican mutuamente. Colores análogos son los colores próximos, inmediatos y siguen una graduación uniforme, producen sensación de armonía. Tríada de colores se obtienen al tomar como base un triángulo equilátero del círculo cromático. Se trata de una combinación con mucho juego y movimiento. Otro aporte que el círculo cromático devela y que te puede ayudar a relacionar con los colores con la idea que quieres transmitir son las propiedades del color. Entonces acá nos están diciendo, de acuerdo a las propiedades de esos colores, qué sensación y qué pueden hacer que el usuario familiarice a esos colores, ¿cierto? Entonces, colores cálidos, estimulantes y energéticos contribuyen a la sensación de alegría, fuerza y actividad. Colores fríos, frescos y ligeros inspiran seriedad, descanso y tranquilidad. Colores claros, poco sustanciales, sugieren pureza y jovialidad, aumentan el tamaño de la forma y son penetrados. Colores oscuros, densos, infunden serenidad y madurez, reducen el tamaño de la forma y penetran. Como ves, esta rueda de colores, así también llamada, está colmada de significados. ¿Listo, chicos? Aquí ya vemos algo de la psicología del color. Como les digo, pues yo les voy a pasar este documento pues para que ya puedan leer con más calma, pero en sí que es la psicología del color. Es lo que transmite cada uno de los colores y a qué sensaciones está asociado. ¿Listo? Y así esto también me ayuda de acuerdo a los valores de mi marca, los principios, o sea, lo que yo le quiero comunicar a las personas que van a tener contacto con mi marca, cómo le voy a comunicar yo por medio del color determinado mensaje. ¿Listo? Entonces los colores tienen una gran influencia emocional en el ser humano. Están en todas partes y pueden ser capaces de activar la memoria, captar atención, sugerir un cambio de actitud o motivar a tomar alguna decisión. Cada color se relaciona con un conjunto de sensaciones e ideas. La psicología del color estudia detalladamente el comportamiento que asume el cerebro humano al percibir los colores. Los efectos que producen los colores dependen muchas veces de factores culturales y ambientales y también de los propios prejuicios de cada persona. No todo el mundo ve los colores de la misma forma. A continuación veremos algunas propiedades psicológicas de los principales colores, un recurso que te será de gran utilidad. Entonces pues no los voy a leer todos, pero pues para que ustedes sepan que aquí está esta información, ¿cierto? Donde me dice a qué está asociado cada uno de los colores. Entonces, por ejemplo, el rojo nos dicen está asociado con sentimientos energéticos, sugiere peligro, alarma, ira, enfado y violencia, expresa calidez y va ligado al entusiasmo, intensidad, vitalidad, audacia, valor, fuerza, amor, pasión, sexualidad y calor. Es utilizado por empresas que ofrecen productos o servicios relacionados con el dinamismo. Chicos, una empresa famosa que tenga color rojo en su marca. Coca-Cola, profe. Exacto, ¿cierto? ¿Y cuál es el mensaje que nos da Coca-Cola en toda su publicidad? Mucha sed, mucha sed. Y dinamismo, ¿cierto? Alegría. Dinamismo, movimiento, ¿sí? Como ese tipo de cosas, ¿listo? También tenemos la representación pues del negro y del blanco. Entonces dice, asegúrate que los colores que uses estén relacionados con el mensaje de tu negocio. Pero no solo eso, también debes considerar cómo mantener armonía entre ellos. Entonces ahí es cuando entramos a las paletas de color. ¿Listo? ¿Qué dice? En estas hay diferentes plataformas donde yo puedo crear, plataformas online donde yo puedo crear paletas de color que funcionen entre ellas. ¿Listo? Entonces acá vemos diferentes herramientas, ¿cierto? Que me van a ayudar a buscar como esas paletas que son armoniosas y que funcionen entre ellas. Acá tenemos un ejemplo, miren chicos. Ustedes acá, digamos, su color principal es el dorado, gold. Entonces acá él le saca todas las combinaciones posibles con el dorado que funcionan, ¿sí?
y que ya tienen estos principios que acabamos de ver del color. Entonces ustedes ya pueden definir a partir de su color principal, y acá inclusive nos están diciendo, quiero utilizar colores neón, pastel, vintage, oscuros, fríos, calientes, de verano, de invierno, de primavera, arco iris, naturaleza, atardecer. Entonces ustedes ahí definen qué es lo que quieren. Entonces escogen el color, ¿cierto? Y después escogen lo que ustedes quieren definir, o hay paletas también del año, entonces cuáles son las paletas que se están utilizando este año a nivel de diseño. Y lo más chévere es que acá les dan los valores para que ustedes ya con esos valores pues puedan empezar a diseñar. ¿Ah? ¿Qué tal les parece esta herramienta? Excelente. Listo, chicos, entonces esto ya son herramientas que les ayudan a ustedes a crear esas paletas pues sin complicarse tanto, ¿cierto? Porque ya ellos mismos hacen como sus combinaciones. Entonces acá hay varias, estas ya vienen linkeadas dentro del documento. Entonces acá los muestran de otra manera, las paletas. Acá lo sacan es por imágenes, ¿sí ven? De acuerdo a la imagen, ahí les va a botar la paleta de color. Listo, chicos, sigamos. Entonces, la tipografía, lo que hablábamos ahorita. Una familia tipográfica es un conjunto de signos de escritura que comparten rasgos comunes. Los miembros de una familia son los tipos y aunque se parezcan también tienen rasgos propios. Las tipografías es un elemento necesario y súper importante en las mayorías de las composiciones. Eso ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Vamos a ver ahora cómo se clasifican las diferentes fuentes. Tenemos las fuentes serif, se distinguen por los cortos y pronunciados remates o serifas, ¿cierto? Que era lo que hablábamos ahorita, que las palos secos no tienen este tipo de terminación de serifado. ¿Listo? Okay. Las serif son adecuadas para lectura en pasajes largos de texto como libros o periódicos, pero hay que evitarlas en medios digitales para textos extensos, ya que el ojo se cansa por el parpadeo continuo de la pantalla. Aportan autoridad y un aire clásico. ¿Listo? Acá nos dan el ejemplo de la tipografía y algunas opciones de familias de las fuentes que pueden descargar y utilizar por este estilo, que pues son para poder crear sus diseños. ¿Listo? Ahí ustedes porfa tienen el documento y van a mirar pues qué tipografías les gusta, de estas que pueden descargar y todo esto. Fuentes sans, serif o de palo seco, que eran las que yo les decía que son las mejores pues como para generar una buena legibilidad, sobre todo cuando tengo contenidos como este tipo que estamos leyendo, ¿cierto? Que son contenidos largos para leer, que tienen información. Estas familias no tienen serifas. Entre sus trazos gruesos y delgados no existe apenas contraste. Sus vértices son rectos y sus trazos uniformes. Siempre han estado relacionados con la tipografía comercial, muy apropiadas para rótulos o carteles. Expresan modernidad, sencillez, alegría y cercanía. No se aconsejan para textos largos impresos ya que resultan monótonas y difíciles de seguir. Sin embargo, para pantallas resultan idóneas. Entonces ustedes tienen que evaluar todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Como si es para impreso, si es para digital, cuál es la finalidad de cada una de las cosas que yo estoy diseñando. Entre las fuentes sans serif se encuentra Arial, Century Gothic, Chicago, Helvética, Futura, Impact, Mónaco. Entonces ustedes ya saben que estas tipografías las pueden utilizar pues con esta finalidad. ¿Listo? Tenemos las rotuladas. Estas fuentes sugieren claramente el instrumento y la mano que las creó. Existen dos grupos, las caligráficas, que es la que vemos acá, se utilizan en invitaciones a ceremonias, a determinados acontecimientos, también cuando yo quiero como expresar elegancia o quiero expresar ese tipo de cosas, también las puedo utilizar. Góticas. Tienen estructura densa, composición compleja y verticalidad acentuada. Son ilegibles ya que no existe conexión entre letras. Decorativas. Estas fuentes deben reservarse para decoración ya que no facilitan la lectura de textos. Destacan dos grupos. Fantasía.
Son similares a las letras capitulares medievales, son poco legibles y su utilización se limita a títulos cortos. Época. Sugieren una época, una moda, una cultura. Son formales, de trazos sencillos, equilibrados y por lo general uniformes. En el mundo de la tipografía ocurre como en el de los colores. Existen tantas posibilidades para elegir que a veces se dificulta mucho esta tarea. No es un proceso fácil. Debes tener claro que el objetivo principal de la tipografía es la legibilidad. ¿Listo? En tus diseños no utilices demasiadas fuentes. Esto es súper importante, chicos. Yo no necesito más de 2 fuentes. Mire, por mucho que mi diseño ya sea como algo súper conceptual y creativo, máximo 3. Máximo, pero ya eso es estar exagerando. Siempre se recomienda máximo 2 fuentes, ¿cierto? Para conseguir unidad y armonía dentro de mi composición gráfica. ¿Listo? Si quieres destacar alguna información, juega con diferentes tamaños o diferentes colores. ¿Se acuerdan los títulos que veíamos ahorita? De amarillo con negro, donde destacaban como con amarillo ciertas palabras. Esto creará contrastes y por consiguiente llamará la atención. Ten cuidado en el uso de mayúsculas, minúsculas. Instructora, ¿Sí? disculpe, ¿usted recomienda el uso de la fuente 3D? O sea, acá depende del diseño y de la línea gráfica que yo esté generando. Si voy a utilizar ese tipo de fuente, tengo que tener cuidado con la legibilidad y con no cansar a mi usuario. O sea, como para cosas puntuales, no sé, una portada, un título, pero ya para lectura de texto sí siempre recomiendo las palo seco. ¿Listo? Aquí también tenemos como sitios donde podemos buscar tipografías y descargarlas. ¿Listo, chicos? Y ahora hablamos con la imagen. Como habíamos visto en los tips anteriores, pues la imagen es una parte fundamental del diseño, ¿cierto? Y nuestro cerebro genera más recordación con imágenes que con las palabras. En un segundo vemos una imagen y captamos el mensaje, con solo un segundo ver una imagen, ¿sí? Entonces la imagen es muy importante cómo lo organicemos y que se vea bien, ¿ok? Acá nos dan diferentes pues bancos, que era lo que hablábamos ahorita. Y pues tenemos que tener en cuenta que existen diferentes tipos de licencias. Siempre que entremos pues a una página de estas, definir qué tipo de licencia tiene y qué nos solicitan para poder hacer uso de su material. ¿Listo? Es importante que, como les dije anteriormente, las imágenes sean de calidad, se ubiquen correctamente en la diagramación, que se entienda, que se puedan ver bien. ¿Listo? Y finalmente pues tenemos la composición, ¿cierto? Como yo cojo todos estos elementos que acabamos de ver, como es el color, la tipografía, las líneas, las figuras geométricas, el punto, todos estos elementos, como los tomo yo, los apropio y los convierto en una composición. ¿Listo? Es la unión de todos estos elementos y de acuerdo a cómo yo organice y lo utilice, puedo generar unidad, puedo generar movimiento, puedo generar equilibrio, proporción, ritmo, de acuerdo a cómo yo utilice cada uno de esos elementos dentro de mi composición. ¿Listo? Entonces acá nos muestran como los diferentes ejemplos, cómo se ve el ejemplo de movimiento. Entonces acá vemos cómo estas curvas, ¿cierto? Que están saliendo de la guitarra me generan esa sensación. Aquí podemos ver una sensación de equilibrio donde cada uno de los elementos diagramados está en una posición tal que me genera un equilibrio dentro de todos los espacios de mi imagen. ¿Listo? La proporción y el ritmo, como estas líneas negras de pequeño a grande, ¿cierto? Me van generando un ritmo dentro de la imagen. ¿Listo? Entonces, el movimiento está presente en toda la percepción visual. Para que contribuya a la unidad de una composición gráfica debe estar organizado de tal manera que se crea un círculo cerrado y autosuficiente, es decir, que la dirección y la fuerza de los elementos atraigan la mirada al observador de manera fluida. Entonces, si ven, es lo que hacen acá. El equilibrio es la igualdad de las fuerzas opuestas a través de un eje o punto central. Entonces acá tenemos el eje o punto central y cómo se van distribuyendo esas fuerzas dentro de mi composición, ¿cierto? Sin embargo, si se quiere llamar la atención y generar un impacto, se puede romper esta fuerza de equilibrio y producir sensación de inestabilidad.
Muchos diseñadores gráficos provocan ese desequilibrio para despertar más interés en el observador. La proporción es la relación entre elementos similares teniendo en cuenta magnitud, número, grado. Entonces, ¿cómo se proporcionan mis figuras dentro de la imagen, cierto? Y el ritmo es un movimiento marcado por una repetición esperada. En este caso, la repetición, ¿cierto? Serían estas líneas negras. En una composición gráfica tiene sentido cuando manifiesta necesidades expresivas. ¿Listo? Ahora bien, para poder estructurar, equilibrar y expresar armoniosamente el contenido, hablamos aquí de la ley de tercios, ¿cierto? La regla de tercios. ¿Qué nos dice la regla de tercios? Que los puntos donde se unen las líneas, ¿cierto? Este y este, visualmente y de acuerdo a la regla de la proporción aura y todo esto de Da Vinci, lo que dice es que estos puntos es al ojo humano donde se genera más tensión y es en los puntos de observación principal. Entonces, ¿qué indica esto? Que yo siempre creo en mis composiciones los elementos más importantes en estos espacios porque es lo primero que va a ver el ojo de la persona que está viendo la composición. ¿Viste? La regla de tercios consiste en dividir el formato en 3 filas y 3 columnas. Los puntos donde se cruzan las líneas verticales y horizontales son los puntos de armonización. ¿Listo? Los ejes horizontales aportan estabilidad, mientras que los verticales facilitan la elevación de la mirada, marcando preferencias en la composición. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta regla, donde los elementos primordiales de mi composición deben estar cerca de los puntos de armonización o de tensión. ¿Listo? Y hasta aquí vamos porque aquí ya está como la parte de creatividad, el proceso de crear, los programas, diferentes pues como para que nos ayuden a crear el diseño. Aquí ya aparece más adelante lo de marca, pero eso lo vamos a ver pues después. Chicos, hasta aquí toda la parte de diseño básico clara, cuáles son sus elementos, cómo los debemos combinar, cómo utilizar las paletas de color armoniosas, cuáles son las tipografías, las familias tipográficas. ¿Todo claro hasta acá? Sí, profe. Listo, chicos, entonces espero pues que les haya gustado la clase de hoy. Como les dije, estoy tratando como de salir un poquito de la rutina de tanto documento, tanta entrega y como empezar a darles a ustedes también tips de diseño que pues es primordial dentro del proceso como productores multimedia. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, inquietud? Gracias. Vale, chicos, ¿no hay ninguna pregunta? ¿Todo así de clarito? Está también explicado que no tenemos derecho a preguntar. Listo, chicos. Entonces, pues siendo así, ahorita por el WhatsApp les voy a enviar tanto la presentación como el documento de diseño básico como para que ya lo leen con calma, lo analicen, todo este tipo de cosas y pues tengan como esos conceptos mucho más claros pues para que los apliquen a sus diseños. Recuerden tener presentes los referentes gráficos, las tendencias del diseño pues para que todos esos diseños que ustedes creen pues funcionen correctamente. ¿Listo? Entonces, si no es más, ya se pueden retirar de la sala. Creo que Ricardo Alberto tenía algunas dudas sobre algo que me necesitaba, entonces tú te puedes quedar en la sala. El resto ya se pueden Vale, retirar. Muchas gracias por su asistencia.